Bienvenidos al día número 72 de un año en la Biblia. El día de hoy estaremos leyendo Números capítulo 19. Agua para la purificación. El Señor les dijo a Moisés y a Aarón: este es otro requisito legal ordenado por el Señor. Díganle al pueblo de Israel que traiga una novilla de color rojizo, un animal perfecto sin defectos y al que nunca se le haya colocado un yugo para el arado. Entréguenla al sacerdote Eleazar para que sea llevada fuera del campamento y la maten en su presencia. Entonces Eleazar tomará con el dedo un poco de la sangre y la rociará 7 veces hacia el frente del tabernáculo. La novilla será quemada por completo, la piel, la carne, la sangre y el estiércol, en presencia de Eleazar. Después el sacerdote Eleazar tomará un palo de cedro, una rama de hisopo y un poco de hilo escarlata y los arrojará en el fuego donde se quema la novilla. Luego el sacerdote llevará su ropa y se bañará en agua. Después podrá volver al campamento, aunque permanecerá ceremonialmente impuro hasta el anochecer. El hombre que queme el animal también lavará su ropa y se bañará en agua, y también permanecerá impuro hasta el anochecer. Luego, alguien que esté ceremonialmente puro recogerá las cenizas de la novilla y las depositará fuera del campamento en un lugar ceremonialmente puro. Las conservarán ahí para que la comunidad de Israel las use en el agua para la ceremonia de purificación. Esta ceremonia se realiza para quitar los pecados. El hombre que recoja las cenizas de la novilla también lavará su ropa y quedará ceremonialmente impuro hasta el anochecer. Esta será una ley perpetua para los israelitas y para todo el extranjero que viva entre ellos. El que toque el cadáver de un ser humano quedará ceremonialmente impuro durante 7 días. Esta persona debe purificarse el tercer y el séptimo día con el agua de la purificación. Entonces quedará purificada. Pero si no lo hace el tercer y séptimo día, quedará impura aún después del séptimo día. El que toque un cadáver y no se purifique de la debida manera, contamina el tabernáculo del Señor y será excluido de la comunidad de Israel, ya que no se roció con el agua de la purificación. Su contaminación continúa. La siguiente ley ritual se aplicará cuando alguien muera dentro de una carpa. Todos los que entren en esa carpa y los que se encontraban en ella cuando la muerte ocurrió quedarán ceremonialmente impuros durante 7 días. Todo recipiente abierto en la carpa que no estaba cerrado con tapa también estará contaminado. Y si alguien en el campo abierto toca el cadáver de alguien que mataron a espada o que murió de muerte natural, o si alguien toca un hueso del ser humano o una tumba, esa persona quedará contaminada durante 7 días. Para quitar la contaminación, pongan en un frasco parte de las cenizas de la ofrenda quemada de la purificación y echen agua fresca sobre ellas. Después alguien ceremonialmente puro tomará una rama de hisopo y la mojará en el agua. Esa persona debe rociar el agua sobre la carpa, sobre todos los muebles de la carpa y sobre las personas que estaban en ella. También sobre la persona que tocó un hueso humano o tocó una persona que mataron o que murió de muerte natural o tocó una tumba. La persona ceremonialmente pura rociará el agua sobre los que quedaron contaminados el tercer y séptimo día. Después del séptimo día, las personas en proceso de purificación deben lavar sus ropas y bañarse. Entonces esa noche quedarán limpios de su contaminación. Pero los que se contaminen y no se purifiquen serán excluidos de la comunidad, porque han contaminado el santuario del Señor, ya que el agua de la purificación no se ha rociado sobre ellos, quedarán contaminados. Esta será una ley perpetua para el pueblo. Aquellos que rocien el agua de la purificación deben lavar sus ropas después de hacerlo, y todo lo que toque el agua usada para la purificación quedará contaminado hasta el anochecer. Toda cosa o toda persona que toque a alguien contaminado quedará ceremonialmente impuro hasta el anochecer. Números 20. Moisés golpea la roca. El primer mes del año, toda la comunidad de Israel llegó al desierto de Sin y acampó en Cades. Mientras estaban ahí, Miriam murió y la enterraron. Ya que en ese lugar no había agua para que el pueblo bebiera, la gente se rebeló contra Moisés y Aarón. El pueblo culpó a Moisés y dijo: si tan solo hubiéramos muertos con nuestros hermanos delante del Señor, ¿por qué trajiste a la congregación del pueblo del Señor a este desierto para morir, junto con todos nuestros animales? ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto y nos trajiste a este terrible lugar? Esta tierra no tiene grano, ni higos, ni uvas, ni granadas, ni agua para beber. Entonces Moisés y Aarón se apartaron del pueblo y fueron a la entrada del tabernáculo, donde cayeron rostro a tierra. Ahí la presencia gloriosa del Señor se les apareció. Y el Señor le dijo a Moisés: tú y Aarón tomen la vara y reúnan a toda la comunidad en presencia del pueblo y háblale a la roca y de ella brotará agua. De la roca proveerá suficiente agua para satisfacer a toda la comunidad y a sus animales. Así que Moisés hizo lo que dijo, tomó la vara del lugar donde guardaba en la presencia del Señor. Y Aarón mandaron llamar al pueblo a reunirse frente a la roca. Escuchen ustedes, rebeldes, gritó.
¿acaso debemos sacarles agua de esta roca? Enseguida Moisés levantó su mano y golpeó la roca 2 veces con la vara y el agua brotó a chorros. Así que toda la comunidad y sus animales bebieron hasta saciarse. Sin embargo, el Señor les dijo a Moisés y a Aarón: puesto a que no confiaron lo suficientemente en mí para demostrar mi santidad a los israelitas, ustedes no los llevarán a la tierra que les doy. Por eso este lugar se conoce como las aguas de Meriba, que significa discusión, porque ahí el pueblo de Israel discutió con el Señor y Él demostró su santidad, entre otros. Edom le niega el paso a Israel. Mientras Moisés estaba en Cades, envió embajadores al rey de Edom con el siguiente mensaje: esto es lo que dicen tus parientes, los israelitas. Tú sabes todas las dificultades por las que hemos pasado. Nuestros antepasados bajaron a Egipto y ahí vivimos un largo tiempo. Los egipcios nos maltrataron brutalmente, tanto a nosotros como a nuestros antepasados. Pero cuando clamamos al Señor, Él nos oyó y envió a un ángel que nos sacó de Egipto. Ahora estamos acampando en Cades, la ciudad en la frontera de tu territorio. Por favor, permítenos atravesar tu territorio. Tendremos cuidado de no pasar por tus campos y viñedos. Ni siquiera beberemos el agua de tus pozos. Seguiremos derecho por el camino real sin desviarnos hasta que hayamos atravesado tu territorio. Sin embargo, el rey de Edom dijo: quédense fuera de mi territorio o saldré a su encuentro con mi ejército. Entonces los israelitas le contestaron: nos mantendremos en el camino principal si nuestros animales beben de tu agua. Te la pagaremos. Solo permítenos atravesar tu territorio. Es todo lo que pedimos. Aún así, el rey de Edom respondió: quédense fuera. Ustedes no pueden pasar por nuestra tierra. Dicho esto, movilizó su ejército y salió contra ellos con una fuerza imponente. Y como Edom les permitió a los israelitas atravesar su país, se vieron obligados a regresar. Muerte de Aarón. Toda la comunidad israelita partió de Cades y llegó al monte de Hor. Ahí en la frontera de tierra de Edom, el Señor les dijo a Moisés y a Aarón: ha llegado el momento en que Aarón se reúna con sus antepasados al morir. Él no entrará en la tierra que le daré al pueblo de Israel, porque ustedes dos se rebelaron contra mis instrucciones con respecto al agua en Meriba. Lleva a Aarón y a su hijo Eleazar y suban al monte Hor. Ahí le quitarás las vestiduras sacerdotales a Aarón y se las pondrás a su hijo Eleazar. Aarón morirá ahí y se reunirá con sus antepasados. Así que Moisés hizo lo que el Señor le ordenó. Los tres subieron juntos al monte de Hor, mientras toda la comunidad observaba. En la cumbre Moisés le quitó las vestiduras sacerdotales a Aarón y se las puso a Eleazar, hijo de Aarón. Entonces Aarón murió en la cima de la montaña y Moisés y Eleazar descendieron. Cuando el pueblo se dio cuenta que Aarón había muerto, todo Israel lo lloró por 30 días. Lucas capítulo 1. Muchas personas han intentado escribir un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros. Se valieron de los informes que circulan entre nosotros dados por testigos oculares, los primeros discípulos. Después de investigar todo con esmero desde el principio, yo también decidí escribir un relato fiel para ti, muy honorable Teófilo, para que puedas estar seguro de la veracidad de todo lo que te han enseñado. Cuando Herodes era rey en Judea, hubo un sacerdote judío llamado Zacarías. Era miembro del grupo sacerdotal de Abías y su esposa Elizabeth también pertenecía a la familia sacerdotal de Aarón. Zacarías y Elizabeth eran justos a los ojos de Dios y cuidadosos en obedecer todos los mandamientos y las ordenanzas del Señor. No tenían hijos porque Elizabeth no podía quedar embarazada y los dos eran ya muy ancianos. Cierto día Zacarías se encontraba sirviendo al Señor en el templo, porque su grupo de sacerdotes estaba de turno esa semana. Como era de costumbre entre los sacerdotes, le tocó por sorteo entrar en el santuario del Señor y quemar el incienso. Mientras el incienso se quemaba, una gran multitud estaba afuera orando, y mientras Zacarías estaba en el santuario, se le apareció un ángel del Señor de pie, a la derecha del altar del incienso. Cuando Zacarías lo vio, se alarmó y se llenó de temor. Pero el ángel le dijo: no tengas miedo, Zacarías, Dios ha oído tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y lo llamarás Juan. Tendrás gran gozo y alegría, y muchos se alegrarán de su nacimiento, que él será grande a los ojos del Señor. No deberá beber vino ni ninguna bebida alcohólica y será lleno del Espíritu Santo aún antes de nacer. Y hará que muchos israelitas vuelvan al Señor tu Dios. Será un hombre con el espíritu y el poder de Elías. Preparará a la gente para la venida del Señor. Inclinará el corazón de los padres hacia los hijos y hará que los rebeldes acepten la sabiduría de los justos. Zacarías le dijo al ángel: ¿cómo puedo estar seguro de que ocurrirá esto? Ya soy muy anciano y mi esposa también es de edad avanzada. Entonces el ángel le dijo: yo soy Gabriel, estoy en la presencia misma de Dios. Fue él quien me envió para darte esta buena noticia. Pero ahora, como no creíste lo que te dije, te quedarás mudo sin poder hablar hasta que nazca el niño.
Te aseguro que mis palabras se cumplirán a su debido tiempo. Mientras tanto, la gente esperaba a que Zacarías saliera del santuario y se preguntaba por qué tardaba tanto. Cuando por fin salió no podía hablar. Entonces, por las señas que hacía y su silencio, se dieron cuenta que seguramente había tenido una visión en el santuario. Cuando Zacarías terminó su semana de servicio en el templo, regresó a su casa. Poco tiempo después, su esposa Elizabeth quedó embarazada y permaneció recluida en su casa durante 5 meses. ¡Qué bondadoso es el Señor!, exclamó ella. Me ha quitado la vergüenza de no tener hijos. Se pasan el día tramando cómo hacerme daño. Se juntan para espiarme. Vigilan cada paso que doy, ansiosos de matarme. No permitas que estos malvados se salgan con la suya. En tu enojo, oh Dios, derríbalos. Tú llevas la cuenta de todas mis angustias y has juntado todas mis lágrimas en tu frasco. Has registrado cada una de ellas en tu libro. Mis enemigos emprenderán la retirada cuando yo clame a ti por ayuda. Una cosa sé, Dios está de mi lado. Alabo al Señor por lo que ha prometido. En Dios confío, ¿por qué habría de tener miedo? ¿Qué pueden hacerme unos simples mortales? Cumpliré los votos que te hice, oh Dios, y ofreceré un sacrificio de gratitud por tu ayuda, pues me rescataste de la muerte, no dejaste que mis pies resbalaran. Así que ahora puedo caminar en tu presencia, oh Dios, en tu luz que da vida. Proverbios 11:8. Los justos son rescatados de dificultades, y éstas caen sobre los perversos. Bienvenidos al devocional del día número 72 y he titulado este devocional Sigue confiando, Dios escucha. Me voy a basar en el versículo de Lucas 1:13 en donde dice: No temas, Zacarías, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Aquí vemos cómo Zacarías no era cualquier hombre. Él era un sacerdote del pueblo de Israel de parte de la línea sacerdotal de Aarón, donde no cualquiera podía ser sacerdote. Su vida estaba dedicada al servicio en el templo y tenía la responsabilidad de ser un intermediario entre Dios y las personas. Tanto él como su esposa Elizabeth hacían lo correcto. De hecho, en Lucas 1:6 dice: Zacarías y Elizabeth eran justos a los ojos de Dios y cuidaban de obedecer todos los mandamientos y reglamentos del Señor. Y en este capítulo muestra cómo llevaban años deseando tener un hijo. A veces pensamos que si hacemos lo correcto, o que si caminamos fielmente con Dios, o si servimos en la iglesia, ciertas bendiciones deberían de llegar por lógica, o naturalmente, o porque lo merecemos. Pero en la historia de Zacarías y Elizabeth, vemos cómo esto nos confronta al poner sobre la mesa que los planes de Dios a veces no son como pensamos, pero finalmente los planes de Dios son perfectos. Y que a veces podemos ser justo ante los ojos de Dios, servir en la iglesia y estar todos los días en servicio, pero aún así experimentar largos silencios como los experimentó en esta historia Zacarías y Elizabeth. ¿Cuántas veces nos hemos sentido así, haciendo lo correcto, orando, confiando, pero sin ver fruto en aquello que más anhela nuestro corazón? Lo más hermoso es que cuando el ángel se le aparece a Zacarías, no le dice: Dios ha decidido bendecirte hoy, sino le dijo: tu oración ha sido escuchada. Eso significa que Dios nunca ignoró su clamor, y aunque el tiempo haya parecido eterno, Dios estaba ahí escuchándolo cada vez que él hacía esta oración. Dios no se olvidó de Zacarías, sino que estaba preparando algo aún mayor de lo que él imaginaba, y todo esto a su debido tiempo. Si conoces la historia completa, vemos cómo su clamor no fue en vano, porque al final estaba esperando el momento correcto, porque Dios no solamente les dio un hijo cualquiera, sino les dio a Juan el Bautista, aquel que prepararía el camino para la venida de Jesús, alguien con propósito eterno para algo mucho más grande de lo que ellos imaginaron. De hecho, en la historia vemos que el ángel le dice a Zacarías: no tengas miedo, Dios ha oído tu oración, tu esposa Elizabeth te dará un hijo y lo llamarás Juan. Tendrás gran gozo y alegría, muchos se alegrarán de su nacimiento, porque él será grande a los ojos del Señor. Y aquí luego le da varias instrucciones de cómo debía de conservar su hijo, que dice: no deberá beber vino ni ninguna bebida alcohólica, él será lleno del Espíritu Santo aún antes de nacer, y hará que muchos israelitas vuelvan al Señor su Dios. Será un hombre con el espíritu y el poder de Elías, preparará a la gente para la venida del Señor,
inclinará el corazón de los padres hacia los hijos y hará que los rebeldes acepten la sabiduría de los justos. Entonces vemos cómo Juan venía en el tiempo correcto y en el momento correcto para preparar este camino de la venida de Jesús. Hoy te encuentres con una oración que has anhelado desde hace mucho tiempo, pero recuerda que Dios sí escucha nuestro clamor y que Dios está ahí aún en esos momentos de clamor. Y aunque no siempre responde en el tiempo que nosotros queramos, de la forma que nosotros queramos, pero siempre responde con un propósito. Y hoy mi oración es que nosotros podamos confiar en los tiempos del Señor, incluso cuando no entendemos sus silencios, aun cuando no entendemos sus tiempos, recordar que sus tiempos son perfectos, que Él nunca ha olvidado nuestras oraciones y que Él está obrando aun cuando nosotros no vemos, que nos dé fe para seguir caminando sabiendo que sus planes siempre son mayores que los nuestros. Espero que hayas disfrutado este devocional y nos vemos el día de mañana.